Buenas noches a todos, que el Señor me los bendiga. Mi nombre es Edwin Santiago y este es el ministerio La Palabra Divina, a donde haremos estudios bíblicos que para algunos será de gran controversia, pero para otros será de gran bendición. Acompáñenme en estos minutos en este gran estudio titulado La batalla en el mundo celestial que no vemos. Hola, mi familia. Vamos a comenzar ahora con el estudio de esta noche titulado La batalla en el mundo celestial que no vemos. Y voy a comenzar con algo que dijo Jesús a Nicodemos en Juan capítulo 3, versículo 13, y dice así la palabra de Dios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y si miramos este contexto del capítulo 3 de Juan, Jesús le está hablando a Nicodemos sobre el nuevo nacimiento espiritual que Nicodemo en aquel momento no entendía. Hay una batalla espiritual que nosotros no vemos. Hay un enemigo que no podemos ver. La Biblia nos enseña cómo tenemos que prepararnos para esta batalla. Y comenzando en la escritura, vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13, Efesios 6, versículos 10 al 13, y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí vemos una palabra bien importante, firmes. La vemos en el versículo 11 y la vemos en el versículo 13. Tenemos que estar firmes, preparados con la armadura de Dios, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y hablando de eso, vemos a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, y dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mira lo que dice el versículo 9. Al cual resistir firmes, vemos la palabra otra vez, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo no es como Dios, que puede estar en todas partes, ¿no? Él puede tentar en un lugar, puede tentar en otro, pero sí tiene un ejército que él envía para tentar a otros. Vemos aquí en este versículo que no simplemente uno es tentado, pero otros creyentes son tentados en diferentes partes del mundo. Tenemos que poner la armadura de Dios, estar firme, orar y velar, ¿no? Mira lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistir al enemigo. Y el Señor nos dio las herramientas necesarias para poder hacer eso. Eso es Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dios creó ángeles, creó serafines, creó querubines. A veces usamos la palabra ángeles como un término general, pero si miramos bien la escritura, querubines y serafines son diferentes a los ángeles. Los querubines y serafines tienen un diferente aspecto, tienen alas, ángeles no tienen alas. Si estudia Ezequiel capítulo 1, nos enseña los aspectos de querubines y nos da diferentes características ahí. En Ezequiel capítulo 10, versículo 15, ahí Ezequiel nos dice que querubines son seres vivientes, al igual que son los serafines. Si ve Isaías capítulo 6, Isaías describe a serafines.
Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, cuando Juan está en el trono de Dios, él dice que ve millones de ángeles y seres vivientes. ¿Y quiénes son seres vivientes? Los serafines y querubines. ¿Y quién es el enemigo? La Biblia nos dice que el enemigo es un querubín. Un querubín es un ser viviente. Querubín precioso que Dios creó, pero dice la Biblia que se encontró maldad en él. Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles y él tiene su ejército que le ayuda a él. Vamos a ver varios ejemplos de la batalla de ángeles que hay en la escritura. Y vamos a comenzar desde el capítulo 10 de Daniel. Aquí nos da un ejemplo de una batalla angelical aquí. Daniel capítulo 10, y vamos a comenzar con el versículo 1 y 3. Versículo 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice versículo 2, que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y vamos a ir ahora al versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Versículo 8. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. ¿Qué pasó? Que Daniel estaba orando y en ayuna, porque él había visto una visión de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y aquí en el versículo 11 vemos un ángel que le es enviado a Daniel para darle fortaleza a él. Dice el versículo 11, y me dijo, este es el ángel hablando con Daniel, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué pasó? Que este ángel fue enviado por Dios hacia Daniel, pero se lo puso un príncipe. ¿Quién era este príncipe de Persia? Un enemigo, uno que trabaja con el enemigo Satanás. Se lo puso por 21 días y Miguel tuvo que venir a su rescate. Aquí vemos claramente una batalla celestial que no vemos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de una batalla angelical también. Y si vamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 18. Y esto es bien interesante y quiero que pongan mucha atención en esto. Esta es la guerra de Siria contra Israel en los tiempos de Eliseo, el profeta Eliseo. Y dice, comenzando desde el versículo 8, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? En otra palabra, lo que el rey estaba diciendo en su cámara secreta, Eliseo se lo estaba advirtiendo al rey de Israel.
Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino el que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Interesante. Versículo 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el siervo, el varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero yo me imagino que su siervo está mirando ese gran ejército y él dirá, ¿qué está hablando Eliseo? Yo no veo nada aquí. Pero entonces Eliseo oró, dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El versículo 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Increíble cómo este gran ejército de Siria vino a Dotán, al lugar que estaba el profeta, y al siervo salir y vio ese gran ejército, se asustó. Pero así es con nuestra vida a veces. Nosotros vemos situaciones que nos asustan, pero Dios siempre está ahí. ¿Y qué hizo Eliseo? Oró para que Jehová le abriera sus ojos y él vio un gran ejército angelical. Así tenemos que nosotros confiar en nuestro Dios, porque más grande es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Vamos a ver otro ejemplo aquí en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero dice la palabra de Dios que no prevalecieron. Versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto va a acontecer en los últimos días, durante los 7 años de la tribulación. Aquí vemos una actividad angelical, una batalla que hay, que nosotros no vemos. Pero gracias a Dios que dice la palabra, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, mis hermanos, hemos finalizado con la primera parte de este estudio y espero que le haya sido de gran bendición. Pero antes de irnos, quisiera hacer una pregunta bien importante. ¿Conoces a Jesús como su único Salvador personal? La Biblia dice que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y usted se preguntará, ¿qué significa el nacer de nuevo? Bueno, la Biblia nos enseña que el nacer de nuevo, uno tiene que primeramente arrepentirse de sus pecados, reconocer que es pecador. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, que no hay ninguno justo, y dice que la paga del pecado es muerte. Primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores y pedir arrepentimiento. Y segundo, tenemos que poner nuestra fe en el Señor. La palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su único Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces usted se pregunta, entonces, ¿cómo hago para ser salvo? Simplemente a donde usted esté, en su lugar, donde quiera que esté, usted puede orar ahí mismo y decirle al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Yo sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, derramó su sangre y al tercer día resucitó. Sálvame, Señor, cambia mi vida, Padre Santo. Y si lo hace con un corazón sincero, Él te salvará. Él es grande y misericordioso para salvar. Espero que haya tomado esa decisión esta noche. Bueno, mis hermanos, me despido, pero acuérdense compartir este video con sus amigos y familias. Y recuérdense que me pueden buscar en YouTube, el Ministerio La Palabra Divina. Este es su siervo, Edwin Santiago. Hasta la próxima y que el Señor me los bendiga.